Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos, querido amigo Jorge Castro, al doctor Jorge Castro, que es un analista internacional de gran envergadura. Creo que hablábamos de paso con él, que hay un tema totalmente excluyente, que es el tema de la elección y de las consecuencias que esto va a producir. Es decir, las elecciones en Brasil, las consecuencias que va a producir en definitiva. Querido Jorge, te agradezco muchísimo tu presencia. Por favor, gracias por invitarme. Al contrario, un honor, un gusto. Y bueno, lo que dije recién creo que es lo que corresponde de analizar y tocar y decir. Mira, la última encuesta de Datafolia muestra que el candidato Jair Bolsonaro tiene 59% de intención de votos válido contra 41% que ofrece Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores. Falta agregar dos datos de enorme importancia, que son, en los 3 estados principales de Brasil, São Paulo, Río, Minas Gerais, Bolsonaro tiene entre 60 y 65% de la intención de votos válidos. Y con este segundo dato, el nivel de rechazo a la candidatura de Haddad supera el nivel de rechazo a la candidatura de Bolsonaro por 10 puntos. Lo que hay en Brasil en marcha, y el fenómeno Bolsonaro es un resultado de este proceso previo, que es el que ha caracterizado todo el sistema electoral brasileño este año, es una enorme ola antipetista, enorme ola antipartido de los trabajadores, que abarca incluso al expresidente Lula. Lo que ha llevado al triunfo, el triunfo de Bolsonaro es un hecho. Lo que hay que discutir ahora es exclusivamente las condiciones y características del nuevo gobierno de Brasil, que asume con Bolsonaro a la cabeza el poder político en Brasilia el 1 de enero de 2019. Jorge, discúlpame, pero vos estás dando ya las cifras, diciendo lo que va a hacer. Quiero destacar hoy que el que vino a este programa, el doctor Jorge Castro, que es el mismo que vino hoy, fue el que anticipó el triunfo de Trump en Estados Unidos. Yo me acuerdo que vos estuviste una semana antes, o 15 días antes, y resultó tal cual. Resultó cierto. Ahora, yo lo que te digo es esto. Sí. El fenómeno Bolsonaro tiene una enorme importancia para Brasil y para el resto de la región, y por lo tanto, y principalmente para la Argentina. Yo diría que los aspectos fundamentales del nuevo gobierno de Brasil con Bolsonaro a la cabeza son dos. Por un lado, una política económica que implica un giro de 180 grados en la historia brasileña de los últimos 10 años. Y en segundo lugar, una estrategia de inserción internacional que modifica la historia de Brasil en realidad desde los últimos 30 años. A partir del momento en que se pone en marcha este proceso de ubicación de Brasil exclusivamente en el mercado interno y aislado del sistema mundial. En este aspecto me parece que el segundo elemento que conviene tomar en cuenta respecto al nuevo gobierno de Bolsonaro es que el nuevo gobierno cumple un papel fundamental desde el punto de vista institucional y político el ejército brasileño. La figura fundamental del nuevo gobierno de Jair Bolsonaro es el nuevo ministro de Defensa, el general Augusto Heleno, que es una figura de enorme prestigio, no solo en el ejército brasileño, sino también en la sociedad brasileña en su conjunto. Y el candidato es el presidente general, ¿no? El general Mourão, pero no es el caso del general Augusto Heleno. Heleno tiene un prestigio que se debe a su condición, es un general 4 estrellas, la máxima jerarquía del ejército de Brasil, y además tiene una trayectoria profesional de primera línea. Es el número 1 de su promoción en la Escuela de Águilas Negras del Colegio Militar Brasileño. Es el número 1 de la Escuela Superior de Guerra de Brasil. Es el número 1 en lo que se refiere a el oficial con el grado de mayor que tuvo el premio de la Escuela Superior de Guerra como el oficial más destacado de la historia de Brasil
en toda la historia de la Escuela Superior Va a de ser Guerra. ministro de Defensa. Es el nuevo ministro de Defensa. Además, Y ahora, esto implica para vos qué consecuencias inmediatas. lo ¿No? que significa es que el ejército de Brasil tiene un compromiso político e institucional con el nuevo gobierno brasileño de primera línea. Y el general Augusto Heleno es el garante de este compromiso que marca el rumbo de la política del gobierno de Jair Bolsonaro a partir del 1 de enero del próximo año. Querido Jorge, y con respecto a la significación que esto va a tener para nosotros, primero y después para la región, ¿qué opinas vos con respecto a esto? ¿Cuáles Mirá, son? Este giro de 180 grados en la política económica brasileña, los rasgos fundamentales de este giro de 180 grados son los siguientes. Una reducción del gasto público brasileño de 20% de manera inmediata, para lo cual está en marcha un proceso de privatizaciones, de cierre de empresas o de transformación de empresas del Estado en empresas públicas de enorme envergadura. Al mismo tiempo, esto va a ser acompañado por un proceso de apertura de la economía brasileña, que es la más cerrada del mundo. Exacto. El país más cerrado del mundo, antes que Brasil, es Sudán, en el África. Después viene Brasil. Lo que esto significa es que se va a poner en marcha una política destinada a disminuir en forma unilateral las tarifas altamente proteccionistas que tiene el gobierno, la sociedad y el Estado brasileño. Y nosotros en esto nos puede... La razón de esto es que Brasil no tiene ningún inconveniente para crecer sostenidamente, teniendo en cuenta de que no tiene crisis del sector externo, a diferencia de la Argentina. Hay que tomar en cuenta respecto a la situación brasileña actual en términos económicos, que este año... La situación externa. Económica de Brasil, es que este año 2018 Brasil tiene un superávit comercial de 75.000, 80.000 millones de dólares. El año pasado el superávit comercial de Brasil fue mayor de 60.000 millones de dólares. Por eso es que el Banco Central de Brasilia tiene en este momento más de 380.000 millones de dólares de reserva. Y la inflación es del 5% más o menos anual. La inflación es reducida. No alcanza el 5, me parece. No alcanza el 5. Y lo que esto significa es que Brasil no tiene ningún inconveniente. Una vez recuperada la confianza con la asunción del nuevo gobierno y comenzado el proceso de eliminación del déficit fiscal a través de la reforma del sistema de seguridad social, que es la base estructural del déficit fiscal brasileño, para crecer sostenidamente en los próximos 5 o 10 años, teniendo en cuenta que esto implica una tasa de crecimiento para el 2019 de 3% anual o más. Para la Argentina esto es vital. Claro. Por la razón simple que está a la vista de que por cada punto del producto que crece la economía brasileña, la economía argentina crece 0,25%. Por eso para la Argentina la recuperación del crecimiento económico brasileño a partir del 1 de enero de 2019 es una cuestión absolutamente central. Totalmente. Y el rol en cuanto a la política exterior que vos manejás también, y como todo manejás muy bien, ¿vos qué crees el rol que va a jugar Itamaraty ahí? Bueno, van a designar... Bolsonaro va a designar un diplomático profesional. Hay varios nombres que están circulando. Bueno, ellos hasta ahora tienen todos embajadores de carrera, ¿no? Absolutamente. Itamaraty se maneja de esa manera. Pero Así es. Ratifica esta tendencia de utilizar un diplomático profesional de Itamaraty como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Aunque no hay que descartar la posibilidad de que por primera vez en la historia brasileña una mujer sea canciller de Brasil. Esto es una posibilidad, pero está en juego alrededor de esta figura absolutamente disruptiva que es Jair Bolsonaro. Y que va a ser el canciller, sea quien sea, va a ser de carrera, digamos. No necesariamente, pero en definitiva el punto más importante que conviene tomar en cuenta lo que me dijiste, es que la prioridad para el gobierno de Jair Bolsonaro es la relación con la Argentina. Tanto Bolsonaro como el ejército de Brasil
no tienen una especial predilección por el Mercosur. Lo que tiene es una definición nítida a favor del mantenimiento y profundización de la alianza estratégica con la Argentina. Bueno, yo creo que esa alianza estratégica, no sé qué pensás vos, que sabes más que yo, entre Brasil y Argentina, creo que no va a impedir de ninguna manera que tanto Uruguay como Paraguay y los demás países estén, a lo mejor pueden fortalecerse el Mercosur. Porque lo que está en juego acá... Y ojalá que así sea, ¿no? Lo que está en juego acá es la posibilidad de que Brasil lidere efectivamente América del Sur. Claro. Para lo cual tiene que transformar su economía. Brasil es una economía, la sexta economía del mundo, ¿sí? Con un Producto Bruto Interno de 2.06 billones de dólares, que equivale prácticamente al Producto Bruto de la India. Pero la India tiene 1.400 millones de habitantes y Brasil tiene 230. El potencial de Brasil está al 25% de sus posibilidades. Pero fíjate vos, entre India y China nomás tienen un tercio de la población mundial. Claro, y Brasil tiene nada más que 230. 230. Sí. Entonces, el punto que lo que está en juego con el gobierno de Bolsonaro y con la presencia del ejército de Brasil institucional y políticamente en el nuevo gobierno, es precisamente la posibilidad de que Brasil, por primera vez en los últimos 30 años, logre encabezar América del Sur asumiéndole y proponiéndole un proyecto de crecimiento económico compartido. ¿Cuántos años pasaron del gobierno de Fernando Enrique Cardoso, por ejemplo? Fue el gobierno de la década del 90. Claro. Por eso dice ese cálculo de 30 años que vos decís. Exactamente. Un gran presidente, además. Absolutamente, un gran presidente. Es una historia, Brasil, que en este momento con Bolsonaro a la cabeza, está dando una vuelta de tuerca a la historia de Brasil de enorme importancia. Y él fue legislador como 11 años, creo. Fue 7 veces diputado federal en el Congreso de Brasilia. Ha estado 27 años en el Congreso de Brasilia. En todos los casos ha representado los intereses y las posiciones del ejército brasileño. Ahora, querido Jorge, y con respecto a lo que vos decís, esto fortaleció el Mercosur, con el liderazgo de Brasil, vos decís América del Sur, no solamente. El tema que ocurre con el grupo del Pacífico, tenemos que lideró Chile, con Perú, Colombia, etcétera. Si Brasil crece, sí. Si Brasil asume realmente ofreciendo un proyecto económico de transformación para el conjunto de de América del Sur. Todos los países de América del Sur van a estar en el mismo camino. Van a estar alineados. En el mismo camino. Y el primero va a ser la Argentina, que nunca ha tenido dificultades para aceptar el liderazgo brasileño. Sí. Lo que no ha aceptado nunca, ni va a aceptar ahora, es la posibilidad de aceptar la hegemonía brasileña. Para eso la Argentina no está. Claro, no para aceptarla. Y con respecto al Parlamento. Hay que tomar en cuenta de que hay 3 bancadas en el Congreso de Brasilia que ya le han dado su respaldo explícito al gobierno de Bolsonaro. Son, en primer lugar, el Frente Parlamentario Agropecuario, esto es, los 270 diputados y senadores que tiene el Frente del Agrobusiness brasileño en el Congreso de Brasilia. El agrobusiness brasileño es un sector extraordinariamente poderoso desde el punto de vista económico y también político. Hay que sumarle a esta la bancada evangélica, que son los diputados que representan a las distintas comunidades evangélicas, que hay que estimar en alrededor del 40% de la población brasileña. Y en tercer lugar, hay que sumarle los diputados y senadores que representan a los sectores vinculados a las Fuerzas Armadas y a los organismos de seguridad. Querido Jorge, 2 preguntas para así vos que te explayes con total tranquilidad. Yo digo, con respecto a que mucha gente piensa con respecto a que es un poco agresivo a veces el discurso del presidente, del candidato a presidente, que parece que va a ser presidente. Por un lado eso. Por el otro lado, la clase más baja, la menos pudiente, o la clase media, que Lula puso en énfasis un poco en eso, hay que reconocerla, mejoró sustancialmente. Es decir, esto puede ser fruto, bueno, esas 2 preguntas te las sumo en una.
a lo mejor todo este resultado electoral proviene también del cansancio de la gente, de la corrupción, de todo lo que pasó en este tiempo. Responde a dos fenómenos que han convergido. Por un 6 lado, minutos, para por un lado, los 3 años de recesión continuada que comenzaron y fueron causados por el gobierno de Dilma Rousseff a partir del 2013. Son 3 años de recesión continuada en donde el Producto Bruto brasileño cayó 9%. Es la recesión más profunda y prolongada de la historia brasileña desde la década del 30. Y en el segundo lugar hay que tomar en cuenta que en el transcurso de este periodo estalló el fenómeno de la corrupción, denominado lavallato, con una intervención fundamental que ha tenido un sector de la justicia brasileña, encabezado por el juez Moro de Curitiba, que ha logrado poner término al proceso de corrupción sistemática más importante que ha tenido Brasil en toda su historia, que es el que ha girado alrededor de la empresa Petrobras y donde los responsables fundamentales han sido los integrantes del gobierno del Partido de los Trabajadores, incluyendo el expresidente Lula. Y Odebrecht, todo este tema, decimos que es todo este tema. Están vinculados al lavallato, exacto, entre los cuales está el hecho de que Odebrecht, el presidente de Odebrecht, de ese nombre, de ese apellido, está preso y condenado junto con más de 140 empresarios brasileños de primera línea. Así que vos das como un hecho ya, los números son muy claros en esto y definitivo. Con respecto al mensaje a veces duro o anterior, si, Mirá, no sé, a lo mejor llegado al poder él busca otro tipo de lenguaje. No, hay que... Es un personaje que tiene estas características, perfecto, Bolsonaro. Y no la va a modificar. Pero hay que tomar en cuenta cuál es el contexto de estos errores. Bueno, eso es muy importante, muy claro. Está el problema de la violencia, está el problema de la criminalidad en Brasil. Lo que esto significa se puede representar en los siguientes términos. El año pasado, 2017, en Brasil hubo 60.000 homicidios. Ese es el promedio de homicidios que ha tenido Brasil en los últimos 10 años. Esto significa que en los últimos 10 años en Brasil han muerto vía homicidio más personas que las que han muerto en la guerra civil en Siria en el transcurso del mismo periodo de 10 años. Categórico, ¿no? La estimación que realiza el gobierno brasileño de Michel Temer es que 800 favelas solo en Río están en manos del narcotráfico. Esto explica el por qué una posición de extrema dureza como la que tiene Bolsonaro ha tenido el grado tal de resonancia en la opinión pública brasileña y ha sido una de las causas que lo llevan ahora a la presidencia de la República. Ahora, querido Jorge, y con respecto a lo que yo te decía de la clase menos pudiente, ¿cuál será la actitud que asuma el presidente? Mira, está en relación al resultado electoral de la primera vuelta, queda reflejado con bastante claridad qué sucede con los sectores más pobres y excluidos de la sociedad brasileña. Sí. Haddad, del Partido de los Trabajadores, designado por el expresidente Lula, ha triunfado en todos los estados del Nordeste, con la única excepción del estado de Ceará, donde se impuso la candidatura del exgobernador Ciro Gómez. El respaldo... Claro que fue el que le dio el respaldo a Haddad ahora, que salió tercero en la primera vuelta. Exactamente. Con pero el 12%, ganó, 12%, creo. Pero ganó el estado de Ceará. El estado de Ceará queda, como se sabe, en el nordeste brasileño. Entonces, ahí Bolsonaro incluso ha logrado en el nordeste de Brasil, norte y nordeste de Brasil, incluyendo Maranhão en el norte, Río Grande do Norte, Bahía en el nordeste brasileño estrictamente, ha logrado entre 30 y 35% de la intención de voto. Aspira a ampliar ese porcentaje de votos en esta segunda vuelta. ¿Y Ciro Gómez se llamó a silencio? ¿Apoyó? Ciro Gómez, inmediatamente después de señalar que está dispuesto a respaldarlo a Haddad,
Viajó a Europa, ¿no? Y permanece todavía allá. Todavía. Hasta después de las elecciones. Probablemente. De la segunda vuelta. Nos quedan 3 minutos, Jorge. Yo te dejo que redondees todo lo que quieras. Es de enorme importancia lo que sucede en Brasil. Sin duda. Hay que tomar en cuenta de que acá hay dos protagonistas fundamentales junto y a través del liderazgo de Bolsonaro que tienen una resonancia fundamental para la Argentina en primer lugar. Por un lado, el hecho de que ha sido las comunidades evangélicas las que han tenido un protagonismo fundamental en el respaldo a la candidatura de Bolsonaro. Y en segundo lugar, el protagonismo absolutamente decisivo en términos institucionales e incluso políticos del ejército de Brasil en este fenómeno que es el fenómeno Bolsonaro. Ahí la figura fundamental, esencial, es el general 4 estrellas, ministro de Defensa. Augusto Heleno, que es el próximo ministro de Defensa de Brasil. Estos dos elementos para la Argentina son fundamentales. Así que pues sería nuestra actitud la que tenemos que analizar ahora. Está el problema de que... Creo que ya dialogaron telefónicamente, ¿no? Si lo de Bolsonaro es lo que indica que puede ser, toda la región va a cambiar. Así que, por lo tanto, también va a cambiar la Argentina. Bueno, Dios quiera que así sea. Querido Jorge, te agradezco enormemente, clarísimo, con detalle, así que nadie puede desconocer ahora, después de escucharte a vos, lo que puede pasar en Brasil. Con respecto a Estados Unidos acertaste y ahora seguramente que también va a acertar. Aquello era más difícil y tuviste razón. Y ahora creo que también, no hay duda que va a ser así. Te agradezco muchísimo. Por favor, gracias por invitarme nuevamente. Por favor, y vamos a seguir hablando de estos temas porque va a traer cola después. Por supuesto. A las relaciones y a las conversaciones. Exactamente. Gracias, Jorge, querido. Muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando. Aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Toyota, sponsor de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. No
me queda mucho por decir después de la categórica definición, los datos, los elementos que dio a conocer nuestro querido amigo Jorge Castro. Cuando yo le decía, cuando unos 15, 20 días antes de la elección de Estados Unidos, él vaticinó lo que iba a pasar. Yo considero que Jorge es un hombre que estudia, que analiza los temas en profundidad. Es un argentino que se destaca en ese aspecto en forma notable. Lo que él ha manifestado parece que, de acuerdo a los números que vemos, a las informaciones que tenemos, a lo que conocemos de que está pasando, diría yo que primero es fruto del cansancio, de la falta de transparencia, de honestidad en los procedimientos de los gobiernos, él dijo, de los últimos 30 años. Por eso yo decía que a lo mejor antes que ocurriera todo esto, estaba un hombre de la envergadura y la capacidad del doctor Fernando Enrique Cardoso. Creo que esto que dice él con respecto al nuevo presidente y al general que va a ser ministro de Defensa, la actitud de la Cancillería brasileña, en definitiva, es lo que tenemos que analizar y ver y qué podemos nosotros lograr para que nuestro país también obtenga todo aquello que legítimamente nos corresponde en beneficio de nuestra gente, de nuestra Argentina, de nuestro país. Pero lógicamente que aunque ellos puedan ejercer liderazgo, nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que sentir el orgullo de ser argentinos y tener magníficas relaciones exteriores, pero hacer valer también los principios y nuestro orgullo, nuestra historia, nuestra trascendencia como país, en homenaje a los que hicieron la Argentina y también fundamentalmente, más que todo esto, tomando eso como ejemplo, rescatando lo bueno, pero pensando en el futuro y nuestra inserción en América del Sur y en el mundo, en definitiva. Hasta el próximo jueves con el gran amigo, el doctor Guillermo Sueldo. Muchísimas gracias.